¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe en la señal del canal del Congreso. Hoy nos encontramos en el Senado de la República, en donde los legisladores integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía, además de la Comisión de Estudios Legislativos, llevarán a cabo una reunión extraordinaria de trabajo. Le comento, este es con el tema o el propósito de analizar el proceso de la selección del comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así también, de acuerdo al orden del día, seremos testigos de la comparecencia de la propuesta del Ejecutivo Federal para llevar a este cargo, quien es Arturo Robles Róbalo. Él es actual director general adjunto de investigación y prospectiva del Centro de Estudios de este instituto. Le comento, este instituto podemos recordar que es un órgano autónomo creado a partir de la reforma de telecomunicaciones aprobada en el 2013 y de acuerdo a sus funciones está el vigilar el desarrollo de la radiodifusión y las telecomunicaciones, además de que es una autoridad económica en estos sectores. Si a usted le resulta de interés, yo lo invito a que nos acompañe durante esta transmisión. Comenzamos. Muy buen día. El orden del día fue enviado a ustedes con anterioridad. Desde luego está la lista de asistencia y la declaración del quórum, de la declaratoria de quórum que ya fue realizada. Está en el orden del día comentarios de legisladores respecto al proceso de selección del aspirante a ocupar el cargo de comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la aprobación del proyecto de acuerdo que contiene el formato para el desahogo de la comparecencia a la designación hecha por el titular del Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, comparecencia del candidato propuesto por el Ejecutivo Federal a ocupar el cargo de comisionado del órgano regulador en materia de telecomunicaciones, conforme al acuerdo aprobado, y la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen relativo al nombramiento del comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones que establece el artículo 28 constitucional. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Aprobado el orden del día, señor presidente, y si usted me lo permite, solicitaríamos de una vez se nos apruebe la dispensa de la lectura de las actas de sesiones anteriores de las tres comisiones que estamos presidiendo, que es la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la Comunicación de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República y desde luego de la Comisión de Estudios Legislativos. Quienes estén de acuerdo en aprobar la dispensa de las lecturas de las actas anteriores de estas comisiones, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Aprobado seguimos con el orden del día. Muy bien, aprobado el orden del día, pasamos a dar desahogo, a hacer el desahogo del mismo y toca ahora el uso de la palabra a los señores presidentes de las Comisiones Unidas. Gracias, presidente. Yo quisiera establecer, si me lo permiten mis compañeros presidentes, algunos datos relevantes del ciudadano Arturo Robles Róbalo, que me parece son pertinentes para establecer entre los integrantes de estas tres comisiones el perfil de quien ha sido enviado por parte del Ejecutivo Federal para ocupar el puesto de comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es importante contar con el perfil para que podamos, en consecuencia, con los elementos necesarios, tomar las decisiones que han motivado a esta reunión. El ciudadano Arturo Robles Róbalo es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en teoría de señal y comunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid, España, y cuenta con estudios de doctorado conjunto en telecomunicaciones en esta última institución educativa. Ha cursado diplomados en materia de telecomunicaciones en la Escuela de Organización Industrial en Madrid, España, y en la institución Cullen International en Bruselas, Bélgica. Actualmente se desempeña como director general adjunto de investigación en prospectiva en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ocupó el cargo de consultor senior, nivel 2, en Detente Group,
de 2010 a 2015, así como asesor técnico en telecomunicaciones nivel 4 en Transparencia Mexicana Asociación Civil de 2009 a 2010. Ha sido investigador asociado nivel 4 en el Centro de Estudios de Competitividad de la ITAM de 2009 a 2010 y en el Grupo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones en Madrid, España. Fungió como investigador senior nivel 4 de 2004 a 2008. En el ámbito académico destaca su labor como profesor invitado en la Universidad Complutense de Madrid, impartiendo clases en materia de telecomunicaciones del 2005 al 2016, así como profesor ayudante y profesor de laboratorio en la Universidad Nacional Autónoma de México del 2001 al 2004. En el ámbito académico destaca su labor como profesor invitado en la Universidad Complutense de Madrid, impartiendo clases en materia de telecomunicaciones, así como profesor ayudante y profesor de laboratorio en la Universidad Nacional Autónoma de México de 2001 a 2004. Ha publicado y colaborado en distintos artículos para diversos medios impresos y electrónicos, entre los que destacan banda ancha móvil, efectos de la disponibilidad de bandas de espectro radioeléctrico en la penetración del servicio en el 2016, la industria de las telecomunicaciones en México, diagnóstico, prospectiva y estratégica en 2010, una alternativa hacia las NGN en las Américas, redes de banda ancha inalámbrica 2009 y convergencia fijo móvil, primeras evidencias en Latinoamérica 2005, entre otros. Este es el perfil de Arturo Robles Róbalo, quien hoy se presenta ante nosotros buscando su ratificación en virtud de la propuesta que hace el presidente Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo Federal, como aspirante a comisionado del Instituto Federal de Comunicaciones. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, señora presidenta. Presidente. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Ya la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos ha hecho la exposición de los antecedentes y la experiencia de la propuesta que está aquí evaluándose. Yo quisiera que hiciéramos nada más un repaso y que además me parece que es muy útil para la audiencia que nos está viendo y para todos, de cómo llegamos a este momento, porque por dos razones. Por un lado, porque es un procedimiento verdaderamente importante que todos ustedes conocen porque lo diseñamos en este Senado de la República, de cómo se van cambiando y sustituyendo a los integrantes a los comisionados del Instituto Federal de las Telecomunicaciones, producto de la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones que aprobamos nosotros. Y por lo otro, por algo que ocurrió aquí en el Senado, justamente en otro proceso de renovación de otro órgano autónomo como lo es el INEGI. Y quiero destacarlo porque aquí me parece que hay un rigor que nos lleva a esta sesión, a esta parte del procedimiento, que es importante recordarla. ¿Cómo llegamos hasta acá? El comité de evaluación que le integra el INE, el Instituto Nacional de Evaluación, el Banco de México y el INEGI, emitió una convocatoria para ocupar la vacante de comisionado. Esa convocatoria fue emitida el 26 de octubre del 2016. El 16 de noviembre de 2016 concluyó el registro de aspirantes. Hubo 81 aspirantes para dos cargos, la vacante del IFT que nos convoca el día de hoy y otro de la COFESE. El 18 de noviembre del 2016 se revisó que los aspirantes cumplieran con los requisitos constitucionales. Esa revisión hizo que algunos pasaran a la siguiente etapa, que fue la aplicación de un examen que se aplicó el 10 de diciembre de 2016. Este examen requirió de por lo menos la opinión de 2 instituciones de educación superior. 31 aspirantes de esos 81 presentaron ese examen. El 16 de diciembre del 2016, el comité de evaluación remitió al Ejecutivo una propuesta de cuando menos 3, cuando más 5 personas para comisionado, y el Ejecutivo de esas propuestas emitió su propuesta,
que es justamente el ingeniero Arturo Robles, que hoy nos acompaña. El Ejecutivo Federal nos mandó al Senado de la República esta propuesta y tenemos 30 días para ratificarla o para rechazarla. Lo destaco porque pues ya ven que sí se pueden hacer las cosas bien. Se puede hacer un procedimiento rigurosísimo para un cargo fundamental de un órgano autónomo. Y sin duda hay una experiencia y antecedentes en la materia de altísima especialidad que están acompañados por un procedimiento verdaderamente riguroso y que celebro el día de hoy que se haya llevado cumpliendo todas y cada una de las partes. En ese sentido, pues en este momento queda para esta etapa hacer una revisión, primero escuchando a la propuesta en una exposición para posteriormente pasar a una sesión de preguntas y respuestas, pero bueno, eso ya lo tendrá el presidente el secretario de la Comisión de Comunicaciones para procesarlo. Entonces, lo celebro verdaderamente y bueno, que tenga mucho éxito. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, el siguiente punto del orden del día es el desahogo del acuerdo del formato para la comparecencia del aspirante al cargo de comisionado del IFT. Debo decirles que cada senadora y senador tiene desde hace ya unos días en sus poderes la propuesta del acuerdo, por lo que les pediría si hubiera algún comentario, manifestarlo, y si no, solicitar a la secretaria que levante la votación para aprobar el acuerdo. En virtud de haber sido enviado con anticipación, como ya lo manifestó el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, consulto a ustedes si están de acuerdo en aprobar en la forma acostumbrada la ratificación del acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la comparecencia del señor candidato. Tiene usted el uso de la palabra. Un micrófono, por favor. Buenos días. Senador Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía. Senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Senador Raúl Pozos Lanz, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Senadoras y senadores, secretarios y miembros de dichas comisiones. Agradezco la oportunidad de presentarme y de expresar ante esta soberanía mi visión, mi trayectoria y especialmente mi compromiso con el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión para beneficio de toda la sociedad. Soy un firme creyente de que las comunicaciones son un catalizador fundamental del desarrollo y del bienestar social, ya que he sido testigo de su capacidad para transformar la vida y el bienestar de las personas. Mi padre es de una localidad llamada Tlaxiaco, de la región mixteca de Oaxaca, y ahí he podido constatar cómo el acceso a los servicios de telecomunicaciones ha permitido a la población superar brechas y sobre todo aprovechar oportunidades de educación, de salud, de trabajo e inclusive de integración familiar, que de otra forma les hubiera sido imposible. En este sentido, las telecomunicaciones son, sin duda, un democratizador de oportunidades. Es por ello que estoy convencido de los objetivos de la reforma de telecomunicaciones que ustedes tuvieron a bien aprobar, especialmente de aquella visión de conseguir que toda la población cuente con servicios asequibles, de calidad mundial y con cobertura en todo el territorio nacional, permitiendo de esta forma que todos los mexicanos gocen de los beneficios de la sociedad de la información y de la revolución digital. Probablemente por esta convicción, mi formación ha estado permanentemente vinculada al interés por el desarrollo de la ingeniería y de las telecomunicaciones en el país. Estudié la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México,
para continuar casi inmediatamente con un posgrado en Gestión de Telecomunicaciones en la Escuela de Organización Industrial de España. Posteriormente, siguiendo con mi interés por lograr el acceso universal, continué mis estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid, donde obtuve la suficiencia investigadora en teoría de la señal y cursé el doctorado conjunto en telecomunicación y centré mis investigaciones en las posibles soluciones para conseguir la universalización de los servicios en los países emergentes y especialmente en México. Ese fue el tema de mi tesis. Mi vida profesional también siempre ha estado dedicada al impulso de las telecomunicaciones desde distintos ámbitos de actuación. En el ámbito internacional, mientras realizaba los estudios de posgrado, colaboré con el operador español Airtel, así como con consultoras especializadas en el análisis tecnológico, económico y político regulatorio de proyectos multinacionales de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Dichas experiencias me permitieron atestiguar la importancia de la plena competencia, así como de los retos y preocupaciones del sector privado en cuanto a los mercados y sus barreras de entrada. Asimismo, me permitieron entender los factores que las empresas internacionales consideran para incursionar en nuevos mercados o para decidir el destino de sus inversiones. En el ámbito nacional, he participado en el desarrollo de las telecomunicaciones desde el sector privado, público, académico y social. En el sector académico, he colaborado con la Facultad de Ingeniería de la UNAM y con el Centro de Competitividad del ITAM, lo que me ha permitido comprender la importancia de la plena competencia, del cumplimiento efectivo de la regulación y del aprovechamiento de los servicios digitales para la competitividad de los países. Adicionalmente, mis actividades relacionadas con la investigación prospectiva me han hecho consciente de la relevancia de integrar al país a la llamada revolución digital, que es mejor conocida como la Revolución 4.0. Es decir, cómo vamos a conseguir un México 4.0, donde la banda ancha y el Internet de las cosas ya solamente serán uno de varios pilares para conseguir este nuevo paradigma. Por su parte, en el sector social, he tenido la oportunidad de velar por obtener las mejores condiciones para el país al haber sido designado como asesor técnico en telecomunicaciones para la organización Transparencia Mexicana, fungiendo como testigo social en diversas licitaciones públicas. En cuanto a mi decisión para participar en el proceso de selección para ser comisionado, mi experiencia en el sector público ha sido fundamental. Tanto cuando fui asesor externo para el gobierno federal en el despliegue de programas de gran envergadura, como en mi papel como funcionario público dentro del instituto, he podido comprobar mi vocación por contribuir en el desarrollo de un mejor país a través de la democratización de oportunidades que indudablemente se logra mediante el acceso generalizado a servicios digitales. En este sentido, ser parte del instituto me representa un doble privilegio, ya que no solamente me permite servir a mi país, sino que además formo parte de un organismo plenamente independiente con facultades suficientes para velar por el correcto desarrollo del sector y por el bienestar de los usuarios. Un elemento que desde que era estudiante, desde mi época de estudiante, estaba pendiente y que ahora se ve cubierto con el instituto gracias a la reforma que ustedes tuvieron a bien aprobar. De esta forma, senadores, no tengan duda de que si esta soberanía considera procedente ratificar mi nombramiento, pondré mi empeño en consolidar y cumplir con los objetivos de la reforma en telecomunicaciones, siempre con una visión prospectiva y de largo plazo que le permita al país convertirse en un México 4.0. Soy consciente del gran reto y responsabilidad que representa tan alta encomienda, por lo que, en caso de verme favorecido con su confianza, me comprometo a aportar todos mis conocimientos, mi experiencia y mi integridad para contribuir desde el ámbito de las atribuciones del Instituto a conseguir un entorno adecuado para la plena competencia que resulte en servicios asequibles, ubicuos y de calidad mundial para toda la población. Sin más, senadoras y senadores, agradezco su atención. Aspirante. El formato del acuerdo para el desarrollo de la comparecencia establece un par de rondas, 2 rondas de preguntas y respuestas de los diferentes partidos, por lo que, si no tienen inconveniente mis compañeras y compañeros, daremos inicio
a la primera de estas rondas. Le corresponde al senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, senador Pozos. Sin duda la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones busca, en efecto, como usted decía hace un momento, democratizar el sector telecomunicaciones y en ese sentido las oportunidades para la población para aspirar a mejores condiciones de desarrollo. Usted en su intervención también narraba la experiencia de haber trabajado en España para una empresa de nombre Airtel, que para efectos prácticos y no hacer mucho, abundar mucho en ello, es una empresa, un operador que en España se considera un competidor del operador incumbente o del operador dominante o el tradicional. Habla usted también de un México 4.0, de contribuir desde el Pleno del Instituto a lograr un México 4.0, un concepto que usted esbozó. Entonces mi pregunta, o algunas preguntas muy concretas que le quiero hacer en torno a estos conceptos, en primer lugar es si para usted es consistente esa aspiración de lograr un México 4.0, de lograr un México donde la reforma de telecomunicaciones se traduzca en un democratizador de oportunidades con un órgano regulador que tiene mandatos claros en la ley y en la Constitución, y que a pesar de ello hay algunos mandatos que interpreta muy a su manera, como es el caso muy concreto de una obligación que le pusimos desde el Congreso de la Unión para que emita o recabe información y emita informes sobre el cumplimiento de las obligaciones de los operadores o agentes económicos preponderantes, y que la ha cumplido a medias, porque si bien es cierto que ha emitido esos reportes, en una interpretación muy chata que hizo el Instituto, consideró que la obligación que le impuso el Congreso es hacer simplemente una verificación documental del cumplimiento de sus obligaciones, cosa que contrasta con la realidad cuando el propio regulador hace una consulta pública y todos los operadores le dicen que las obligaciones que le impuso al preponderante, por ejemplo, en el sector telecomunicaciones, no se están cumpliendo, porque el órgano regulador no hizo su trabajo de verificación. Entonces, en ese sentido, ¿para usted es consistente esa aspiración que ha señalado aquí con ese tipo de actuación del órgano regulador, o usted considera que el órgano regulador debe ser más proactivo, debe tener una mayor disposición a revisar de manera concreta y de manera efectiva que las obligaciones que se le imponen a los agentes económicos se cumplan, pero no solo se cumplan, sino que se cumplan de manera en tiempo y forma? Esa sería, digamos, mi primera pregunta en esta intervención. Inconveniente. Vamos a hacer la ronda completa y le pedimos al señor candidato que nos haga el favor de responder. El senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias. Ingeniero, uno de los temas pendientes que tiene el Instituto, y usted viniendo de ahí lo sabe, es la emisión de los lineamientos sobre neutralidad de la red. Hay que considerar que hay dos posibles regulaciones en esta materia de neutralidad de la red. Yo quisiera saber a cuál de estas dos posibles regulaciones es más afín su pensamiento. Por un lado, como usted sabe, está la regulación de la FCC norteamericana del abogado Ajit Pai y la regulación BEREC, que es la que fue adoptada por el Parlamento de la Unión Europea. Asimismo, a mí me gustaría conocer su opinión, considerando que próximamente el Instituto emitirá estos lineamientos de neutralidad de la red
y de ser ratificado, pues usted formará parte de ese proceso de emisión. ¿En qué materia cree usted que debería de diferenciarse los lineamientos que emita en México el IFT a la regulación BEREC? Y para ello le solicito tome en cuenta la máxima protección al usuario, la libertad de expresión, la competencia y la innovación. En ese mismo sentido, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en sus numerales 145 y 146 hablan sobre neutralidad de la red, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues, otra vez no ha emitido los lineamientos al respecto. Ya en algunos países hay una serie de pronunciamientos, por ejemplo, el presidente norteamericano Donald Trump, que ha establecido que la neutralidad de la red mata al Internet, o esta regulación europea que comentábamos, que muestra una posición contraria. En ese sentido, ¿cómo interpretaría usted estos artículos, el 145 y el 146 de la ley, a la luz del marco constitucional y convencional que nos obliga a todas las autoridades a dar máxima protección a los derechos humanos? Todavía al IFT, porque, como sabe, la controversia constitucional establece lo contrario, pero todavía no se resuelve, entonces eso no se lo pregunto. Pero esos serían los dos planteamientos. ¿En qué posición está más cercano a usted, BEREC o la emitida por la FCC, y esta facultad del Instituto en materia de neutralidad de la red frente a la protección de los derechos humanos? Muchas gracias. Muchas gracias. Senador, tiene el uso de la palabra el senador Jorge Luis Lavalle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por hasta 5 minutos. Ingeniero, yo una vez le haría tengo dos preguntas. La primera, creo que uno de los retos importantes que enfrenta actualmente el IFT está relacionado en encontrar ese punto de equilibrio entre, por un lado, buscar las mejores condiciones para generar la competencia que buscamos como país dentro de las metas que nos hemos planteado, pero por otro, en esta transición, poder garantizar no solamente la cobertura, sino la calidad en el servicio por parte de los operadores actuales. Entonces, ¿cuál sería su opinión y su ruta a seguir de llegar a ocupar el cargo al cual aspira en ese sentido? Y la otra, más de manera anecdótica, coincidiendo con lo que comentaba el senador Zoe, si nos puede platicar un poco su experiencia que vivió en el proceso de selección para llegar hasta aquí desde su punto de vista personal. Muchas gracias. Muchas gracias. Se le cede el uso de la palabra a la senadora Itzel Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Primero que nada, bienvenido. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es importante no solamente en un tema del propio ámbito, es para el desarrollo del país en general, y que al instituto le vaya bien es algo que nos conviene a todos. Nosotros hemos ido dándole forma, cuerpo, sobre todo en la ley de telecomunicaciones, que es con lo que iniciamos en este Senado de la República, y tratamos de abonarle para que la ley mandatara para que cada día los servicios fueran de más calidad, fueran más amplios y que los usuarios fueran los beneficiados. Pero siempre se aspira a que quien llega sea mejor, siempre se aspira, y al menos esa es mi aspiración, que los nuevos senadores o senadoras que llegan hagan todavía un esfuerzo mayor para que este país tenga mayores resultados. En ese entendido, ¿usted qué propondría de manera especial o específica para fortalecer el desempeño del IFT, pensando en que nosotros sabemos que no somos dueños de la verdad, sabemos absoluta, por lo menos no, y que siempre buscamos en esa conjunción y en esa combinación buscar hacer un instituto más fuerte, más sólido? ¿Usted qué propondría para que este instituto funcionara de una mejor manera? Estamos nosotros con los oídos
bastante abiertos para ver si usted tuviera alguna opinión de modificación a las propias leyes, y no solo en el tema legislativo, también en el operativo en cuanto al instituto. Esa sería mi pregunta, y por supuesto siempre esperando, y así lo entendemos, que más que una situación personal o particular, al usted ser aprobado por estas comisiones, quien salga ganando como siempre sea la población, sea el país completo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el aspirante a comisionado. Muchas gracias, senador. Empezaré con la pregunta del senador Flores. Yo creo que sí hay una consistencia en el avance que hay hacia la democratización de las telecomunicaciones, y es evidente tanto en los indicadores nacionales como en los internacionales que la penetración de los diversos servicios ha ido creciendo cada vez más. Sin embargo, sí creo que una parte importante, y como lo mencioné, para lograr este México integrado a la revolución digital o revolución 4.0, es fundamental el cumplimiento de la legislación, y no solo el cumplimiento, sino el cumplimiento efectivo y el cumplimiento con seguimiento puntual de cada uno de estos elementos. En este sentido, el instituto, como sabe, a raíz de la consulta que se llevó a cabo, fortaleció la unidad de cumplimiento y se estableció un área especial para verificar la regulación asimétrica. En este sentido, si me veo favorecido con su confianza, yo impulsaré que en el instituto se siga con ese seguimiento puntual, y no solo eso, sino que además se haga de una forma más abierta y con mayor dinamismo en la comunicación, para que tanto esta soberanía como Senado y como los originarios de la reforma en telecomunicaciones pueda seguir y ser testigo de cómo se va evolucionando en esta democratización al acceso, que sin duda tiene que seguir creciendo para llegar al México 4.0 que estamos buscando. Por otro lado, senador Robledo, en cuanto a la neutralidad de la red, pues es un tema que se ha estado estudiando desde hace más de una década, y que se han mostrado distintas posiciones tanto en Norteamérica como en Europa, como en Asia, y en todos los que se ha buscado es que exista un balance entre la innovación, la protección del usuario y también la protección de la competencia, buscando una balanza también con la inversión, que es uno de los grandes retos que tiene la neutralidad de red, ya que son los operadores de las redes quienes tienen que realizar las inversiones. En este sentido, ambas visiones, tanto la de BEREC o la de la Unión Europea como la de los Estados Unidos, lo que han encontrado en su justa comparación es una neutralidad de red que permite ciertas flexibilidades, es decir, en los lineamientos o en las directivas de la Unión Europea que se propusieron y que BEREC recomendó, ellos proponen unos servicios especiales donde dan cabida a estos servicios de emergencia, los servicios prioritarios como pueden ser los coches autómatas en los que no se puede caer la conexión, los servicios médicos, en donde sí se permite priorizar ese tráfico frente a otros, siempre cuidando que se les dé un trato equitativo. En ese sentido, yo creo que es pertinente y es adecuada esta visión, y no es incompatible con la visión americana, donde si bien en un principio no se permitían los carriles rápidos o los fast lanes, y que ahora se está reconsiderando, los mismos operadores están haciendo gestiones de tráfico para evitar la saturación, lo cual lleva a que los mismos usuarios tengan que buscar mejores opciones, y esto ha hecho que cada vez aumente más la competencia.
Dicho esto, yo creo que México tiene que seguir un modelo que no se va a encontrar en ninguno de estos dos extremos, pero que sí va a ser flexible para seguir dando espacios a la inversión con servicios parecidos a estos especiales, pero a la vez que deje con un usuario bien informado y un usuario cada vez más exigente, que sea el mismo mercado el que determine con cuál de los operadores y qué tanta calidad vas a pedir. En cuanto a la facultad que mencionaba de la neutralidad de red, yo creo que al igual que en Estados Unidos y al igual que en Europa y en este caso en la Gran Bretaña, la facultad de regir a la neutralidad de red o de establecer cuáles van a ser los principios han salido igual de una ley, pero quien los determina y quien los especifica han sido los reguladores, en este caso del sector, como la FCC, como Ofcom y como el grupo de reguladores que se llama BEREC, que luego ya lo permea cada una de las autoridades regulatorias europeas nacionales. Muchas gracias. Senador Lavalle, buenos días. Justamente este equilibrio, o lo que le llaman el círculo virtuoso que se puede conseguir con las telecomunicaciones, surge cuando existe competencia y cuando se logra que la competencia, la regulación y la inversión estén en un punto medio. A veces está más cercano a uno de estos tres puntos, y es un tema que se ha estudiado internacionalmente, que son ciclos. Cuando hay un usuario, cuando hay mayor competencia, generalmente hay mayor inversión porque se pelea por usuarios, y cuando los usuarios comienzan a ser usuarios más empoderados y más informados y a la vez más exigentes, se logra mayor demanda del servicio. Esta mayor demanda del servicio les permite a los operadores tener más ingresos, poder invertir y se forma este círculo virtuoso de crecimiento, competencia, inversión, crecimiento, competencia, inversión, que es justamente en el caso de que yo me vea favorecido con su confianza, por el que tomaré mis decisiones y en el que veré que siempre esta parte se centre en el beneficio de los usuarios, que no está peleado ni con la competencia ni con la inversión y seguridad de las inversiones. En cuanto a mi experiencia en el proceso, yo puedo decir y puedo constatar que es un proceso en el que se hace, además de una evaluación rigurosa, como ya lo mencionaron, y que es un examen multidisciplinario, porque tenemos que responder de competencia económica, de tecnología, de derecho y en algunas cosas también de temas de procedimientos administrativos, que permite a las personas que hemos estado durante toda nuestra experiencia y durante nuestra trayectoria en el sector o estudiando el sector, demostrar que sí se puede llegar, que no requieres estar afiliado o no necesitas tener un específico pensamiento, simplemente los méritos para llegar aquí. Y yo creo que esa parte, independientemente de los 5 que hayan quedado, que yo creo que todos son muy buenos, todos me hubiera dado mucho gusto que quedaran aquí, porque son los 5 que más saben del tema, y que está un órgano independiente también necesita de un proceso independiente como este. Muchas gracias. Finalmente, senadora, para el fortalecimiento del desempeño, yo creo que hasta el momento el marco legal nos ha servido o le ha servido al instituto para avanzar en este objetivo de la reforma de telecomunicaciones. Los indicadores son claros de cómo vamos, de cómo hemos seguido evolucionando, que cómo más gente tiene acceso a los servicios de telecomunicaciones y a la radiodifusión, y cómo esto ha hecho que, como decía la senadora, el sector de las telecomunicaciones no es un sector aislado, es un sector que permea a toda la población, y es de los que, según los estudios y también se puede ver en la práctica, es de los que más impacto tienen. No es directo. Una inversión en telecomunicaciones se multiplica por muchas veces más que una inversión en otros sectores. En este sentido, yo creo que el marco legal hasta ahora ha sido muy adecuado. Sin embargo, lo que se ve para esta convergencia o revolución digital es que vamos a necesitar una legislación que siga evolucionando conforme evoluciona la industria, que va a tender cada vez más a
sector de telecomunicaciones y radiodifusión que se convierte en un sector digital, en un sector único digital, donde va a ser fundamental la protección al usuario, la privacidad de los datos, la seguridad de las transacciones y además que tengamos y que seamos una sociedad informada que nos permita exigir más a los operadores, exigir más a los que regulan y exigir más a los legisladores. Todo esto nos permite que se forme, como mencionaba, este círculo virtuoso. Los usuarios empoderados e informados son los que nos van a llevar y van a ser nuestro impulso. No vamos a necesitar ser tan estrictos en la revisión porque el mismo mercado nos va a llevar hacia allá. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a iniciar la segunda ronda de preguntas y respuestas. Les recuerdo que tendrán el uso de la palabra las y los senadores por un tiempo máximo de 5 minutos y le corresponde al senador Gerardo Flores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Gracias, senador Pozos. Yo le hice una pregunta muy concreta. Usted me contestó, lo cual le agradezco de manera muy concreta. Pero déjeme decirle que me preocupa mucho su respuesta. Porque en la forma en la que yo construí mi pregunta, yo le hice ver o le di mi punto de vista de la visión chata del órgano regulador al interpretar la ley. Usted me contesta diciéndome que si hay consistencia porque hay mejores indicadores, creo que se refiere a mejores precios y más usuarios conectados a servicios. Y me preocupa un poco porque eso me habla de que usted no tiene muy claro de dónde vienen esos logros. Si bien es cierto que el órgano regulador ha actuado y ha emitido resoluciones que han más o menos guiado el destino del sector en los últimos años, a partir de 2013 que se aprobó la reforma, nada más quiero irme un poco hacia atrás en la historia porque cuando emite su primera resolución para poner obligaciones a los agentes preponderantes, hubo un caso muy particular que la industria y desde el legislativo le pedíamos al órgano regulador que tomara en consideración, que era prohibir lo que se llamaba el efecto club, que es discriminar entre los usuarios del agente preponderante y los usuarios de los demás operadores. No lo quiso hacer el órgano regulador en esa resolución porque afirmaba que si lo hacía, lo obligaríamos a que se incrementaran los precios de los servicios. Esa respuesta la vinieron a dar aquí. En la ley, nosotros le enmendamos la plana de ese criterio al órgano regulador y lo prohibimos por ley. Además, establecimos otra disposición que era obligar al agente preponderante a no poder cobrar por la terminación de tráfico en su red. Esas dos medidas por sí solas son las que han permitido que los precios caigan de manera drástica y que en ese sentido o en consecuencia aumente el número de usuarios, y aumente el número de minutos consumidos y aumente el número de datos consumidos. Me parece que la respuesta que usted me da lo coloca más dentro de la visión chata que permea hoy en el instituto y me preocupa que llegue con esa visión, porque además me responde usted con que se creó una dirección general de cumplimiento. Esa dirección general se creó 3 años después del error de no saber qué hacer, se creó hace 6 meses, sigue vacante, ni siquiera se ha convocado el concurso para ocuparla. Entonces no veo dónde estén las muestras concretas de que sí están corrigiendo las cosas. Y mi pregunta ya muy concreta en esta segunda ronda es, ¿cómo ve usted que un agente que sea el que domina el mercado, por vía de operaciones de mercado, como le denominan en el argot regulatorio, se allegue o se haga de espectro que nadie tiene hoy en día y que le da una ventaja competitiva respecto de los demás operadores? ¿Usted cree que el órgano regulador debe ver con buenos ojos ese tipo de transacciones o debería actuar y establecer algún tipo de medidas de salvaguarda para la competencia?
Gracias. Senador, toca el turno al senador Marco Blázquez del Partido del Trabajo. Y además secretario de esta comisión. Algunos temas que quisiera abordar con usted. Gracias, compañeros. Como todos sabemos, está este tema controvertido. Se publicó el 21 de diciembre, precisamente en el IFETEL, en el Diario Oficial, los lineamientos generales, mismos que fueron controvertidos sobre finales de año, tanto por el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Es un tema que creo no se ha debatido lo suficiente porque pues es un poco extraño que una soberanía que aprueba una reforma de una manera como se aprobó aquí, después resulta que la siente empañada. Y creo que será un tema muy importante porque además se asoman presiones, definitivamente. Entonces quisiera que usted, en su criterio, me dijera cuál sería su posicionamiento, independientemente de lo que resuelva el Poder Judicial, frente a este tema, porque sí hay un evidente conflicto entre los derechos de información, libertad de expresión y derecho de las audiencias. El siguiente tema tiene que ver con la ley en general, la reforma. Esta soberanía ha procesado algunas reformas dentro de la corriente política que milito, creemos que han sido inútiles, sino que han perjudicado al país, pero creo que la única que verdaderamente ha tenido un sentido es esta, la de telecomunicaciones. Ha tenido un efecto sobre los bolsillos de la gente, ha tenido un efecto positivo en la operación del país, de los hogares, de las empresas, pero también ha afectado las arcas de poderosos competidores que en ningún momento creyeron, ahora casi estoy seguro, se pudiera fomentar una cancha pareja. Y por ahí se habla de que al estilo de el tema que está ahora en la Corte, pudieran llegar algunos otros temas presionados por actores influyentes que se han sentido afectados a nivel de estar en una posición frágil financiera en la actualidad. Entonces, la pregunta concreta aquí sería, como las leyes, las normas, los reglamentos pues son perfectibles y pudieran evolucionar, ¿usted qué cree que se pudiera reformar? En lo que nos queda de legislatura, ¿cómo se puede engrandecer, cómo se puede perfeccionar o cómo se puede sujetar en algunos casos esta reforma de la cual nosotros fuimos Cámara de origen? Y el tercer tema es un poquito, pues ya cuando la ciencia ficción nos alcanza. El uno es el tema de los drones. El equivalente en el uso malicioso del dron, pues es el alacrán con alas. Ha habido usos muy positivos que se le han encontrado, pero pues ahora vemos que hay publicando una nota en un periódico de difusión nacional, creo que es el Universal, que ya los delincuentes están usando los drones para vigilar las casas, para ver quién está adentro, quién está afuera, más allá de que estamos pues en la era de los drones artillados también. Entonces, como no dejan de ser radiofrecuencias, me gustaría conocer un posicionamiento sobre cómo controlar esto que en un momento apareció hasta como una situación de diversión y entretenimiento con los hijos, que ahora se puede cernir como una amenaza. Y el otro tema es el Internet de las cosas. Hemos estado viendo cómo se está evolucionando sobre este tema. Dije al principio que es cuando la ciencia ficción nos alcanza. Y cómo se pudiera incorporar, usted, según entiendo, de ser ratificado, estará 9 años sí, al frente de esa posición, y seguramente le tocará
la implementación de estos sistemas que ya en algunas tareas del país, sobre todo en la iniciativa privada, pues ya se operan. Son los cuestionamientos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Al senador Jorge Luis Lavalle, del Grupo Parlamentario del PAN. Bueno, muchas gracias por su respuesta anterior. Y este es un tema que tiene que ver, me parece, con el seguimiento que el IFT es muy importante que le dé a varios temas. Y me refiero a las licitaciones de las, pues, tanto de radio como de televisión que se han estado llevando a cabo. Desde tu punto de vista, ¿de qué manera o con qué tipo de seguimiento el IFT, porque finalmente, pues como bien lo dijiste en tu respuesta anterior, pues una de las claves más importantes para que se lleven a cabo las inversiones y para que pues pueda haber mayor competencia es la confianza que se pueda generar en términos de la transparencia y del seguimiento que el instituto le dé a todos estos procesos? Se han vertido algunos comentarios ciertos, falsos o simple y sencillamente juicios de valor de algunas personas de que pudiera existir el riesgo en algunos casos de que en alguna de las licitaciones una misma persona a través de otros nombres esté simple y sencillamente buscando ganar estas licitaciones. Entonces, desde tu punto de vista, ¿de qué manera el instituto puede garantizar que estos casos no se den o en su caso, pues poder determinar y tomar los lineamientos específicos para sancionar que esto pues no vaya a ocurrir una vez que se lleven a cabo los procesos de licitación? Muchas gracias, senador. En el uso de la palabra, el senador Jesús Pliego, del Grupo Parlamentario del PRI. Bienvenido, ingeniero Arturo. Bienvenido, ingeniero Arturo Robles. Le deseamos éxito. Es una comisión muy difícil, pero usted tiene, y por lo que vemos en su currículum, la capacidad. Dada la relevancia de la reforma de telecomunicaciones, resulta conveniente realizar un seguimiento continuo de sus avances. En caso de que sea usted comisionado, la pregunta consiste: ¿cómo será su relación con el Senado, el cual fue el impulsor y cámara de origen de la reforma? Esa es la pregunta. Por su contestación, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra senadora o senador quisiera hacer uso de la palabra? Con esta pregunta cerramos la segunda y última ronda de preguntas y respuestas. Tiene el uso de la palabra el señor Arturo. Tiene el uso de la palabra la senadora Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Una pregunta muy breve que tiene que ver más bien con prospectiva. Creo que ha sido usted muy claro y muy amplio en los aspectos que se han desarrollado a partir de la emisión de la ley por el Congreso de la Unión, pero me parece que también en materia de telecomunicaciones fundamentalmente, y usted trató algunos aspectos que creo que son sustantivos en relación a la digitalización de las telecomunicaciones, es el saber, de acuerdo a su óptica, cuáles son los aspectos que se deben de fortalecer en el instituto. El senador Gerardo Flores hizo algunos comentarios que me parece que son muy pertinentes respecto a problemas que en la aplicación ha enfrentado el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que hemos observado incluso algunos senadores de la República. Entonces, es de la mayor importancia conocer su postura sobre cómo podemos fortalecer al instituto para que éste pueda desarrollar de forma eficiente las telecomunicaciones y la radiodifusión y el beneficio de los usuarios y audiencias del país sea un beneficio que siga acrecentándose, que siga consolidándose y que le dé certeza a los mexicanos en el sentido de las bondades de una reforma que ciertamente fue controvertida, pero que en los hechos me parece ha mostrado muchas de sus bondades. La necesidad de que estas bondades se sigan acrecentando y desarrollando
pasa necesariamente por el fortalecimiento de las capacidades de decisión del instituto, y en ese sentido quisiera escuchar su planteamiento. Muchas gracias. Adelante, don Arturo. Muchas gracias, senadores. Primero, le daré respuesta a la pregunta del senador Flores. Probablemente me expresé mal, pero como lo dije en mi primera intervención, soy un convencido de la competencia efectiva y de los nuevos entrantes. Tanto cuando inicié en un operador entrante y vi cómo iba creciendo y cómo gracias a al marco regulatorio y a las protecciones que se le daba, así como al piso parejo que se establecía, se puede crecer, y es lo que ha hecho crecer todos los mercados alrededor del mundo. En este sentido, pueden revisar todos los libros que he escrito y todos mis artículos, todos van por establecer condiciones, no solo en la ley, sino en la práctica, que sean efectivas para los nuevos entrantes. Ahora estamos en telecomunicaciones, pero en todos los estudios prospectivos lo que se ve es que va a haber nuevos entrantes que van a llegar de distintos lados, del mercado digital, de las librerías, de los coches, van a llegar distintas industrias. Por eso es fundamental tener condiciones claras, tener mucha certidumbre en cuanto a las decisiones que va a tomar el regulador y ser un regulador convergente. Eso respecto a mi compromiso con la competencia plena. Respecto al tema de la distribución del espectro en México, como podrán haber visto en la última investigación, en el último análisis que hicimos, que las bandas estén no solo distribuidas equitativamente en cuanto al total de las bandas, sino en cuanto a la calidad de las bandas, esto es, que haya bandas bajas, bandas medias y bandas altas repartidas entre todos los operadores, es un elemento fundamental que se ha demostrado internacionalmente que sirve para la adopción de los servicios, ya que pueden los operadores elegir la banda que más les convenga para hacer sus despliegues. En este sentido, siempre en el instituto se ha buscado, y previamente a nivel internacional se ha buscado que existan límites de espectro, en el que y otra técnica que se llama Z-Sites, donde se reserven ciertas bandas o cierta parte del espectro para los nuevos entrantes o para quienes estén, y yo creo que en este sentido no tengo duda de que el instituto también pondrá las condiciones para que inmediatamente, en cuanto uno pueda tener acceso a cierta banda, los demás también puedan tener esta banda y no queden en condiciones de desventaja. Muchas gracias. Senador Blázquez, respecto a la protección de las audiencias, que es un tema que ha sido polémico y que efectivamente ahora se está debatiendo en varios ámbitos, yo creo que por la experiencia internacional que tengo y también por los estudios que he realizado, hay distintas formas de proteger a las audiencias, hay distintos modelos, no hay uno único en especial. En general, alrededor del mundo es el legislativo el que tiene la facultad de decidir cuál va a ser el modelo con el que quiere que se protejan las audiencias, ya sea a través del regulador de telecomunicaciones, a través del regulador de contenidos, a través del propio ministerio, y no hay una verdad absoluta. Lo que sí tiene que existir siempre es un marco legal que le dé espacio a los propios legisladores y al organismo que vaya a estar encargado de protegerlo, de poder sancionar y poder tener mecanismos de actuación para que se cumpla con lo que viene en la propia reforma que ustedes impulsaron, que es que las audiencias tengan claro cuando es un contenido informativo o cuando es un contenido de publicidad. A este respecto y sobre las presiones de actores muy influyentes, yo creo que ha habido oportunidad de demostrar que el instituto ha sido independiente en sus decisiones, que siempre hay un análisis de las áreas y un análisis multisectorial de cuáles son los distintos mecanismos que existen, y en este sentido, dada mi experiencia en elaborar escenarios prospectivos para determinar el impacto, ya sea legal, ya sea tecnológico, ya sea en la competencia de ciertas decisiones, seguiré impulsando que todas estas, que la toma de decisiones se base en estos estudios y en ver
siempre por el bienestar del consumidor, que además el bienestar de las audiencias produce este círculo virtuoso que mencionaba, que un usuario, una audiencia empoderada es más exigente y hace que el propio mercado crezca y que existan más inversiones. Respecto a la parte del futuro, pues también estando en perspectiva hemos visto que en tecnología no hay palabra de honor y que lo que proyectábamos para 10 años se está cumpliendo en 2 años. Hace 2 años probablemente nadie se imaginaba que iba a activar el GPS cada vez que se subiera al coche o el streaming de audio cada vez que se subía al coche porque se le acaban los datos. Ahora ya estamos en eso, ya todo el mundo está comunicado, todo el mundo está conectado y esa es una realidad que ya se está viviendo en un país emergente como México, donde se proyectaba en un mayor plazo. En cuanto a los drones y otras aplicaciones, también los autos autómatas son es una preocupación porque obviamente vas a tener un coche que no va a tener un chofer y que tampoco va a estar plenamente controlado. Pero esta parte de riesgos de la tecnología siempre trae más beneficios y al igual que con los coches autómatas, hay mecanismos para asegurar que se dé un cumplimiento y que haya una vigilancia estricta de que están por un lado bien conectados y por el otro lado bien controlados. Senador Lavalle, pues efectivamente un entorno que brinde confianza y que brinde certidumbre es indispensable para cualquier inversión y para cualquier mercado. La certidumbre de un mercado, ya sean reglas muy estrictas o sean reglas muy flexibles, siempre tiene que ser previsible y tiene que haber certeza en cuáles van a ser el campo y las reglas que se van a emitir. En este sentido, dado mi experiencia tanto en la parte social de Transparencia Internacional, donde he observado distintos procesos de licitación, como en la experiencia que hemos tenido internamente desde el IFT, donde se han observado las prácticas internacionales y los distintos mecanismos que existen para hacer licitaciones que sean competitivas y los cuales están evolucionando día a día, estamos, como se puede comprobar, cada vez que hay una nueva licitación en el IFT, trae más mecanismos para que se garantice la transparencia y la protección y siempre en el ámbito del bienestar, siempre las decisiones en cuanto a una licitación es en cuanto al bienestar social que van a producir y ya no son en cuanto al ámbito recaudatorio ni en cuanto al ámbito de algún interés económico, sino siempre son el que produzca mayor bienestar social. Gracias. Senadora Priego, en cuanto a la relación que habrá con el Senado, siempre va a ser una relación como ha sido. Yo estaré abierto a la comunicación, estaré abierto a que haya esta retroalimentación y que si hay preocupaciones respecto a los avances o respecto a cómo estamos evolucionando en cada una de las reformas, no haya, tengan claro cuáles son los puntos de avance, en qué estamos avanzando más, cuáles son los retos que vienen y sobre todo cuál va a ser la visión prospectiva de nuestro trabajo. Finalmente, senadora Ortiz, de lo que me preguntaba de la digitalización y cómo dar certidumbre, yo creo que uno de los puntos que se va a ver en el futuro cercano es esta convergencia que va a seguir, que ya no vamos a ver solo operadores que sean de telecomunicaciones y de radiodifusión, sino que van a entrar una multitud de operadores de informática, de tecnologías de la información, de fabricantes de automóviles, todos van a estar incidiendo en este nuevo sector y la regulación tiene que ser lo suficientemente dinámica para que ya sea el instituto o el organismo que se determine que tiene que vigilar por los consumidores tenga muy clara esta parte. Para ello se necesita que los operadores que los usuarios estén informados, que tengan confianza en las transacciones y que tengan también confianza en la información que están transmitiendo, porque es información no solo privada, sino es información confidencial la mayoría de las ocasiones y es una información para la toma de decisiones. En este sentido, en caso de ser favorecido con su confianza,
yo trabajaré porque haya un estricto cumplimiento tanto de la regulación que permita una mayor competencia, como para verificar que los usuarios están protegidos respecto a sus datos, su privacidad y la seguridad de las transacciones. Finalmente, para resumir, pues en caso de verme favorecido, me comprometo a ser el comisionado prospectivo, vigilante de la competencia, y además que siempre esté vigilando por el interés de los usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Hemos terminado las 2 rondas de preguntas y respuestas que establece el acuerdo de la directiva de las Comisiones Unidas. En el orden del día, el siguiente punto es el desahogo de la aprobación o no del dictamen para la presentación del aspirante ante el Pleno. Yo le quiero preguntar a mis compañeras y compañeros si consideran que el tema ha sido suficientemente analizado. El aspirante ha hecho visitas a diferentes grupos parlamentarios, algunos senadores, ha expuesto aquí con mucha claridad su visión de lo que habrá de ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la parte que como comisionado, en caso de ser electo, asumirá. Y yo le preguntaría a mis compañeras y compañeros, mi compañera presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y el compañero presidente de la Comisión de Radio y Televisión, si no tiene inconvenientes en pasar a la votación del dictamen de aprobación. Si no hay ni una… si nos da la oportunidad, claro, para que pasemos a la votación, no sin antes darle las gracias por haber estado con nosotros en esta comparecencia. Muchas gracias, senadoras y senadores. Reitero, para los efectos formales, que ha habido quórum, la lista de asistencia está asignada, por la razón de que hay muchas sesiones de comisiones. En este momento físicamente no se encuentran, pero nos han pedido que… Ya tienes quórum. Muy bien. Cada senador y senadora ha recibido previamente el dictamen de procedencia de esta candidatura. Les quiero preguntar si hay alguna observación al dictamen, y si no, le pediré a la señora secretaria pase a tomar la votación correspondiente. Bueno, pues muy honrada por haber sido designada secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes por el señor presidente. Pasamos, el presidente en funciones, pasamos a por eso dije a la señora presidenta. Pasamos a preguntar a ustedes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Aprobado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, señor presidente. Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, favor. De la misma manera, le solicitaría a los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía que estén de acuerdo con la propuesta, manifestarlo levantando la mano. Aprobado, señor presidente. Comisión de Estudios Legislativos, senadora Patricia Leal. Senador Manuel Cavazos. A favor. Senadora Graciela Ortiz, a favor. Ha sido aprobada por los integrantes de las 3 comisiones que integran estas comisiones unidas. Así es que el dictamen ha sido aprobado, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado lo anterior en los términos que establece la ley, estamos listos para enviar al Pleno para su aprobación en el mismo. Sin otro asunto más, perdón. Sí. Perdón. Este es un asunto que tiene que ver con la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Hoy la mesa directiva del Senado de la República turnó para dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos
las minutas que nos remitió la Cámara de Diputados en materia de aviación civil. Son 3 minutas, fueron turnadas las 3 minutas a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y la de Estudios Legislativos. Yo les propondría, lo comenté con el senador Raúl Pozos antes de iniciar la sesión, que podamos, y dado que no hay presidente de comisión en este momento, que podamos convocar a reunión de la comisión para el martes a primera hora, no sé, a las 10 de la mañana o 10:30, para abordar este tema y en su caso poder discutirlo y en su caso aprobarlo en los términos que viene la Cámara de Diputados o ver qué posibles ajustes se podrían hacer, pero creo que es oportuno que lo hagamos y creo que lo prudente es que lo hagamos el martes a primera hora. Estando presentes el secretario Blázquez, el secretario Flores y su servidor de la mesa directiva de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, yo en nombre del grupo parlamentario del PRI estaría de acuerdo con la propuesta de Gerardo. Sí. En el PAN coincidimos con la importancia, relevancia y sobre todo sensibilidad de este tema hacia los usuarios de los servicios de aviación. Sin embargo, les pediría nada más que nos dieran unos momentos para consultarlo con nuestro coordinador del grupo parlamentario y que sea discutido al interior de la Jucopo para que pues podamos tener todos la ruta sobre todo que vamos a seguir en este tema, ¿no? Coincido con la importancia y con la… no, nada más permítanos consultarlo para ya poder fijarla. A ver, la propuesta de Gerardo es que convoquemos, lo estamos haciendo físicamente, independientemente del destino que habrá de tener para el PAN la minuta en su aprobación o no, o si hubiera posibilidad de alguna modificación en alguna en alguno de los grandes temas, que derechos de usuarios, etcétera, etcétera. Si ustedes lo consideran, convocamos independientemente de la postura que el grupo parlamentario del PAN habrá de asumir y o de los cambios que eventualmente pudiera sufrir esta minuta que estamos recibiendo de la Cámara de los Diputados, ¿no? No, a ver, repito, de hecho, para nosotros es un tema prioritario, es un tema muy sensible y es un tema que lo que queremos ver es nada más el tiempo y la ruta de discusión que requiere, senador Pozos. Entonces, si nos permite nada más el transcurso del día para… Si nos permite nada más el transcurso de la mañana o de las próximas horas para poderlo ver con el coordinador y ya poder citar formalmente. Ok, eventualmente sería martes 10:30 de la mañana. Okay. Por eso eventualmente sería. Se va a apretar, ¿verdad? Yo no garantizo. ¿Qué sería, lunes? No lo sé. No sabes. No lo sé, no se me había comentado.